Para todas las personas que se conectan hoy a través de Instagram. Vamos a dar comienzo el día de hoy al live que hemos anunciado del tema de lipoescultura, y este live promete ser algo muy interesante porque hemos recibido una gran cantidad de preguntas el día de hoy, una cantidad que nunca habíamos tenido antes del comienzo de la emisión, de modo que vamos a dar comienzo al tema. Y voy a empezar contando un poquito de mi historia personal con la lipoescultura. La lipoescultura la comenzamos a conocer en los años 80. Estaba yo empezando a estudiar medicina en Bogotá, en Colombia, y entonces comencé a entrar a las salas de operaciones con algunos cirujanos plásticos allí. Y en aquellos días la lipoescultura me parecía algo que no era ni tan científico ni tan artístico, pues las lipoesculturas eran procedimientos sumamente pequeños en aquellos días. Luego de terminar la carrera de medicina y hacer un internado quirúrgico especialmente en el área de cirugía plástica, vine a Costa Rica y aquí realicé la especialización, y durante aquellos años, durante esos 5 años de especialización, seguí pensando lo mismo de la lipoescultura. Había otros procedimientos que me llamaban mucho más la atención, pero la lipoescultura en realidad no me parecía tan científico ni tan artístico. Y claro, como al que no le gusta algo se le deben dar 2 tazas, entonces me impusieron un trabajo de graduación del tema de lipoescultura específicamente, y una exposición que había que hacer en el último año de la especialización también me fue impuesta de este tema. Luego fui a hacer una subespecialización en Guadalajara en cirugía estética, y casualmente la persona con la que me fui a entrenar era un gigante de la cirugía plástica, pero este gigante era especialmente dedicado a la lipoescultura. Y estando allí, todavía considerando que la lipoescultura era un procedimiento que no me atraía tanto, que no me parecía tan científico ni tan artístico, tuve la oportunidad de conocer a una persona, un cirujano plástico italiano que hacía excelentes lipoesculturas, el doctor Marco Gasparotti, y esto cambió totalmente mi concepto alrededor de la lipoescultura. Comenzamos a ver que era un procedimiento donde era posible tratar áreas grandes del cuerpo y tratar toda la zona completa, de manera que el cambio que se generaba era un cambio verdaderamente importante en los y las pacientes. Y cuando regresé a Costa Rica, justamente en el único lugar donde conseguí algún trabajo en aquellos días recién llegado, era justamente un sitio donde se hacía lipoescultura todo el tiempo, y durante un par de años, un poquito más, 2 años, 2 años y medio, me dediqué a hacer lipoescultura. En aquellos días hice cosas que hoy en día no hago, como por ejemplo en aquellos días hacía entre 2 y 4 cirugías todos los días de la semana, y eran justamente lipoesculturas. Eso me permitió hacer cerca de probablemente 1.500 a 2.000 lipoesculturas en ese breve periodo de tiempo, y obviamente eso implicaba una gran cantidad de cosas. Me exigía que, por ejemplo, mientras se ponía la anestesia en una sala de operaciones, se fuera extrayendo la grasa en otra paciente y cosas de ese estilo, que son cosas que hoy en día yo considero que no son apropiadas, pero en aquellos días lo hicimos muchas cosas que yo hoy no considero que estén bien. Pero claro, hacer esa gran cantidad de cirugías y pasar quizás entre 12 y 16 horas haciendo una lipoescultura, ustedes ya lo han visto en videos, aquel movimiento hacia adelante y hacia atrás, entonces durante 12 a 16 horas al día, todos los días, durante 2 años, 2 años y medio, tienes mucho tiempo para pensar. Y obviamente si vas a hacer 4 pacientes al día, donde le colocan anestesia a un paciente, y quizás mientras se le está poniendo la anestesia a ese paciente, se le está poniendo la anestesia local a otro paciente, y al primero de esos 2 pacientes se le empieza a extraer la grasa tan pronto se termina de colocar la anestesia, pero el otro paciente tiene que esperar durante 1 hora y media, 2 horas, hace que las cosas sean totalmente diferentes en esos 2 pacientes. Y ese tipo de experiencias me permitió afinar gran cantidad de detalles que sin duda no era posible aprender en ningún congreso, en ningún texto, en ningún video, en ninguna parte, porque era la experiencia personal, la vivencia del día a día en una gran cantidad de pacientes. Cuando terminó este periodo, esta etapa de mi vida, había entendido algo. La única manera de poder hacer las cirugías bien hechas era hacer una sola cirugía por día, una sola. Y fue justamente lo que motivó mi salida de aquel lugar donde en realidad pues, fue para bendición mía.
esa gran cantidad de pacientes, esa gran cantidad de cirugía, esa gran cantidad de aprendizaje, pero era el momento de cambiar y entonces en ese momento dijimos tenemos que tener nuestra propia sala de operaciones para poder tomarnos el tiempo que fuera necesario con cada paciente, sin que eso significara que al paciente se le incrementaran los costos, porque obviamente entre más tiempo estás en la sala de operaciones, más costo hay para el paciente. Sin embargo, al ser nuestra propia sala de operaciones, no teníamos ese inconveniente que sucedía en cualquier clínica privada donde fuéramos a hacer las cirugías en aquellos días, y comenzamos a afinar un montón de detalles, tanto de la anestesia como de la técnica quirúrgica, detalles que a veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, los pacientes cuando se van a operar usualmente nos van a decir que tienen ciertos gorditos en ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, en la pancita, que tienen un gordito en la pancita que no les gusta. Pero resulta, por ejemplo, que cuando la paciente se acuesta, la pancita, ese gordito, desaparece. Y justamente nosotros operamos a nuestras pacientes cuando ellas están acostadas, de modo que en ese momento ya no había nada para corregir, es decir, estaban curadas, digamos. Pero adicionalmente se inyecta anestésico en la zona, entonces eso hace que la zona se distorsione. En aquellos días, y todavía hoy en día, se habla de algo como la técnica tumescente, también se hablaba de la técnica húmeda, de la técnica superhúmeda y otro montón de técnicas supuestamente para colocar la anestesia local en esas áreas, las cuales significan básicamente sobrellenar la zona, supuestamente con la ventaja de magnificar el defecto, etc. Pero en realidad lo que uno está haciendo es distorsionando en la zona en la que va a trabajar y evidentemente eso hace que no podamos corregir los defectos que existían antes. Adicionalmente habíamos visto hacer cirugías de estas, bueno, como ustedes lo han visto seguramente en videos, en aquella forma fuerte, violenta, rápida, y donde quizás muchas veces el cirujano incluso está mirando hacia otro lugar y no hacia su paciente, y comenzamos a darnos cuenta que eso era peligroso. Entonces comenzamos a hacer la cirugía muchísimo más despacio, con muchísimo más cuidado. Comenzamos incluso a inyectar la anestesia muchísimo más despacio para no distorsionar. Comenzamos a inyectar muchísimo menos cantidad de la que decían los expertos a nivel mundial, muchísimo menor cantidad de anestesia para no distorsionar la zona y que realmente lo que saquemos sea algo que sea preciso y que nos permita hacer la cirugía de forma eficiente, es decir, que no haya pérdida de tiempo sacando líquido anestésico durante un largo rato y que incluso luego la extracción de la grasa no sea precisa, porque incluso al principio lo que está sacando es pura anestesia, luego anestesia manchada con sangre y en realidad te pierdes un montón de tiempo y te pierdes en el cálculo de la cantidad de grasa que podrías sacar. De manera que esto nos llevó a la técnica que hoy en día utilizamos y voy a contarles paso a paso cómo es esa técnica quirúrgica, la anestesia y todos estos detalles, y ahí vamos a ir incorporando todas las preguntas que nos fueron haciendo el día de hoy. Entonces, vamos a ver el abdomen de, por ejemplo, de una paciente, y vemos el abdomen, vamos a señalar los puntos de trabajo, los sitios donde quedan las incisiones. Yo voy a comenzar colocando anestésico local en sitios específicos, en la parte del frente, en zonas que quedan cubiertas por ropa interior, en incisiones que quedan escondidas dentro del ombligo, abajo de los senos, en la zona que queda la banda del brasier, en la zona del elástico del calzón o del traje de baño. En la parte posterior hacemos uso de una incisión que siempre será asimétrica para trabajar la cintura, y en la parte posterior, en la zona que queda cubierta por el calzoncito del traje de baño, por ejemplo. Entonces, en esos lugares vamos a poner anestésico y luego desde esos lugares vamos a empezar a inyectar muy, pero muy despacio anestésico diluido en toda la zona, ¿ok? Abajo del ombligo, arriba del ombligo, abajo de los senos, y dependiendo de si usamos anestesia local o de anestesia general, dependiendo de una serie de características del paciente, vamos entonces, si es anestesia local con sedación, a pedirle a la paciente o al paciente que se dé media vuelta. Vamos a comenzar a inyectar el gordito que está abajo del brasier, el gordito de la cadera, algún gordito que está arriba de los glúteos, y luego le pediremos al paciente que se voltee para el otro lado y haremos lo mismo en el lado opuesto. Si el procedimiento lo hacemos bajo anestesia general,
Todo eso, este proceso lo haremos con las enfermeras y con el anestesiólogo durante la cirugía. Y entonces esas zonas, esos sitios donde hemos colocado la anestesia, vamos a inyectarlos y usualmente, a diferencia de otros lugares donde este tratamiento, esta cirugía, puede tomar aproximadamente el tiempo total, 1 hora, hora y media. A mí la sola colocación de la anestesia me toma 2 horas. Eso significa que se hace sumamente despacio para no distorsionar y para inyectar la cantidad precisa de anestésico. Y además, si lo estamos haciendo con anestesia local y sedación, para que el paciente en realidad no tenga ninguna molestia durante el procedimiento. Igual, si se hace bajo anestesia general, el paciente pues obviamente estará totalmente dormido, no sentirá absolutamente nada, pero eso hace que igualmente la infiltración de la anestesia se haga de forma sumamente precisa. Después de ese tiempo, de esas 2 horas de colocación de la anestesia, me gusta esperar alrededor de 1 hora para que los medicamentos actúen, tengan más efecto, y luego comenzamos a hacer la extracción de la grasa. Al hacer la extracción de la grasa de esa manera, comenzaremos a tener una grasa que va saliendo totalmente espesa, van saliendo las células de grasa puras, sin nada de sangre, y lo vamos haciendo súper despacio. El procedimiento no lo hago como lo habíamos aprendido hace 20 años, o como lo ven ustedes en los videos, con esa fuerza, esa violencia que muchas veces los pacientes refieren en la consulta, sino que velocidad real a la que yo hago la extracción es esta que están viendo en este momento. Y obviamente siempre estamos mirando la zona que estamos extrayendo, con lo cual la extracción se hace de forma sumamente precisa. Vamos a maltratar muy, pero muy poco al paciente, y eso nos permite obtener resultados muy, muy uniformes. Y vamos a utilizar además agujas en extremo delgadas. Las agujas que yo empleo usualmente son agujas de 2 o de 3 milímetros, con lo cual el trabajo queda muchísimo más pulido. Es igual, por ejemplo, que si trabajáramos con un papel de lija. Cuando usamos un papel de lija con un grano muy grueso, probablemente terminamos muy rápido, pero toda la superficie nos queda llena de rayas. Cuando usamos una lija, un papel de lija de un grano muy, muy fino, nos vamos a demorar más tiempo, vamos a gastar más papel de lija, pero el acabado será mucho más pulido, e incluso puede ser que en algún momento con el papel de grano grueso uno dice, si le paso un poco más, lo daño. Pero con el papel de grano más fino uno dice, todavía le puedo sacar más. En este caso, todavía podemos sacar más grasa y no va a pasar nada. Entonces eso nos permite incluso ir más allá. Vamos a maltratar menos al paciente, vamos a generar menos sangrado en los tejidos. Claro, la única desventaja, el procedimiento se hace mucho más largo, pero el paciente gana. El único que toma más tiempo soy yo. Y pues no importa, porque como les he mencionado en otras ocasiones, hago solamente una cirugía por día. Entonces, ese tiempo quirúrgico que hemos mencionado, 2 horas en promedio para la colocación de la anestesia, 1 hora de espera, y luego en la extracción, usualmente en la parte del frente, me tomará entre 1 hora y media y 2 horas la extracción de la grasa, y luego más o menos 1 hora y media para la parte posterior, 45 minutos en cada lado. Estamos hablando de un procedimiento que va a rondar las 5 horas y media a 6 horas de cirugía. Y por eso es que en la inmensa mayoría de los casos yo prefiero hacer uso de la anestesia local con sedación. Es una técnica con la cual hemos estado familiarizados ya por 20 años, y eso nos ha permitido hacer la cirugía de una forma que sea total y completamente confortable para los pacientes. El paciente no va a sentir absolutamente nada durante el procedimiento, se le seda ligeramente con medicamentos tomados, con medicamentos intravenosos al puro comienzo de la cirugía. Luego ponemos esos puntos de anestésico y después empezamos a inyectar sumamente despacio, y usamos una serie de trucos, digámoslo, para hacer que la colocación de la anestesia sea del todo indolora en el paciente. Claro, eso toma tiempo, requiere experiencia, y además es importante entender que no todos los pacientes son iguales. Entonces, durante la consulta inicial, mi consulta inicial para una liposcultura usualmente toma alrededor de 1 hora y media, 2 horas, voy a estar analizando a mi paciente, revisando la historia clínica, para ver si hay algún detalle que me diga que ese paciente o esa paciente es mejor dormirla bajo anestesia general. Si la paciente en cuestión es muy ansiosa, si vemos algunos antecedentes médicos, si la persona es una persona que está más acostumbrada, por ejemplo, a fumar, a usar alcohol, a usar medicamentos para dormir, probablemente sea mejor dormirle toda bajo anestesia general.
y dependiendo de eso recomendaremos un tipo de anestesia o el otro. En el 99% de mis pacientes empleo anestesia local con sedación, en el resto usamos anestesia general. Y en cualquier caso, el procedimiento tiene que ser total y completamente seguro y confortable para el paciente, y de esa manera pues vamos a tener un resultado que va a ser sumamente preciso. Bien, al finalizar esa cirugía vamos a colocar una faja. Esa faja la va a usar el paciente por 1 mes y medio aproximadamente, y vamos a recomendar unos masajes de drenaje linfático también por un periodo similar de alrededor de 6 semanas, 1 mes y medio. Las primeras 2 semanas probablemente le recomendaremos hacer 2 masajes en cada semana, y luego vamos a recomendar un masaje por semana en la mayoría de los pacientes, de modo que estamos hablando de alrededor de 9 a 10 masajes en ese periodo. Muy rara vez se requiere más tiempo o más masaje, pero pues obviamente depende de las características de cada caso. Como podemos ver en estas imágenes, he marcado algunas áreas que son diferentes. Vemos la zona que está abajo del ombligo, a los lados del ombligo también, y la zona que está abajo de los senos. La zona que está del ombligo hacia abajo, incluso una partecita ligeramente arriba del ombligo, usualmente responde sumamente bien a la lipoescultura, y por eso la hemos marcado en color verde. Pero la zona que está inmediatamente sobre las costillas, bajo los senos, es una zona que responde menos a la lipoescultura. ¿Por qué es eso? Porque tenemos un diferente grosor en la piel. La piel de la parte inferior del abdomen es una piel más delgada que tiene un depósito graso mucho mayor. Entonces allí el grosor de lo que vemos desde afuera podría ser de este tamaño, pero lo que es grasa es probablemente esto. De modo que a la hora que extraemos la grasa vamos a tener un resultado donde la reducción es virtualmente del 80% de lo que veíamos allí. La piel del ombligo hacia arriba, o un poquito arriba del ombligo, la mayoría de las personas pueden identificar un pliegue allí, arribita del ombligo. De ese pliegue hacia arriba, ese pliegue identifica una zona de adherencia de la piel a los tejidos profundos y señala una diferencia en el grosor de la piel. Esa piel de esa zona es más gruesa y la capa de grasa es más delgada. Entonces puede ser que veamos el mismo grosor desde afuera, pero el grosor de esa piel es todo esto y la capa de grasa es esto. Entonces solamente vamos a conseguir reducir esa zona un poco menos que la parte inferior. Eso es importante para que el paciente, especialmente las pacientes, entiendan que en la parte inferior vamos a notar cambios más fuertes porque el grosor de la piel allí es más delgado. En la parte superior la paciente podría tocar y decir: doctor, usted como que ya estaba cansadito aquí y no me sacó tanta grasa. No, esa zona tiene una piel más gruesa. Básicamente es lo mismo que si tocamos aquí en el párpado inferior, esta zona, tenemos una piel sumamente delgada, pero si tocamos tan solo 1 centímetro más abajo encontramos una piel extremadamente gruesa. Eso mismo ocurre en el abdomen y eso hace que la expectativa sea diferente para cada una de estas áreas. Igualmente pasa en la parte posterior, en la parte de las caderas, en la parte de la región sacra, tenemos un grado de respuesta bastante bueno, pero en la parte que corresponde al pliegue o la zona que está bajo el brasier, el grado de respuesta es mucho menor. Incluso en la zona de la cintura la respuesta es intermedia. Entonces, ¿qué podemos esperar en cuanto a la reducción del volumen? Si estamos viendo la zona inferior, la parte del ombligo hacia abajo, probablemente vamos a ver una reducción de cerca del 80% del grosor de lo que el paciente o la paciente tenía antes de la cirugía. Pero en la parte que está inmediatamente abajo de los senos, esa reducción no superará a un 60% del grosor. En la parte de las caderas, la reducción será cercana al 90%. Y es quizás una de las zonas donde hay mejor respuesta. De modo que esta zona es una zona donde además usualmente la piel que es en esa zona menos tendiente a la flacidez usualmente se acomoda muchísimo mejor y los resultados son bastante buenos, sin riesgo de cometer o dejar irregularidades o asimetrías en los pacientes. De modo que las expectativas serán diferentes para cada una de esas áreas y debemos explicárselo a las pacientes antes de la cirugía. Bien, eso básicamente para describir lo que es el procedimiento. Vamos a hablar del proceso de recuperación. El proceso de recuperación en la forma como hago la cirugía es diferente a lo que ocurre en otros lugares. Hemos mencionado que me demoro alrededor de 6 horas haciendo esta cirugía en algo que en otros lugares demoran 1 hora u hora y media.
Eso significa que me demoro entre 4, 5 y 6 veces más que en otros lugares. Eso nos podría hacer inferir que maltrato 4, 5 o 6 veces menos al paciente y eso genera muchísimo menos dolor postoperatorio. Entonces, usualmente mis pacientes me van a decir, doctor, no tengo dolor o no tuve dolor el día de la cirugía. Al día siguiente, el paciente va a sentir un dolor similar al dolor de hacer ejercicios abdominales. El paciente se va a levantar de la cama, le duele un poco, se va a acostar, gira su torso, duele un poco. Pero una vez que está quieto, la molestia se disminuye. Es básicamente eso y va a ir disminuyendo conforme pasan los siguientes 2 o 3 días, igual que cuando hacemos ejercicio. Por el contrario, la inflamación va en aumento. Entonces, al día siguiente a la cirugía tenemos poca inflamación y usualmente la paciente verá el resultado de mi trabajo. Luego de eso va a inflamarse, llega al pico de inflamación en el 4º o 5º día y después en el 5º día se mantiene estable, no mejora ni empeora la inflamación, después de eso empieza a reducir la inflamación. Para cuando tenemos 2 semanas después de la cirugía, la paciente empezará a sentir que la ropa que usaba antes de la cirugía le queda floja. Aún el día siguiente a la cirugía, cuando tenía poca inflamación, ya estas pacientes y estos pacientes van a notar el resultado, van a notar el efecto y por eso decía que al día siguiente ven el efecto o el resultado de la cirugía, pero luego viene ese proceso de inflamación y luego se empiezan a desinflamar. Para cuando tenemos 3 semanas después de la cirugía, el 85% de la inflamación ya se ha ido y el restante 15% o 10% se irá yendo durante los siguientes 2 a 3 meses. De modo que tampoco hay que esperar un año para ver resultados definitivos con esto. Sin embargo, pues sí hay que esperar a que pasemos esta inflamación que queda y además que le demos tiempo a los masajes para tener más efecto. Bien, entonces eso es básicamente lo que es el proceso de recuperación. En mis pacientes es totalmente inusual que haya moretes, pero a veces hay moretes en medio de los senos. Claro, en esa zona la faja aprieta muy poco y a veces hay moretes de donde termina la faja hacia abajo porque aunque es una zona no trabajada en la mayoría de las pacientes, cuando trabajamos la zona abdominal, que es la zona más común, la sangre que puede salir en los tejidos se va a ir hacia abajo por gravedad y puede generar un morete en la parte inferior inmediatamente abajo de la faja, pero en la zona operada en esencia no vamos a tener moretes, muchísimo menos moretes que con cualquier técnica quirúrgica de la que se hable, sea lipo, láser, láser, microaire o cualquier otra cosa de las que se hable, incluso la lipoescultura con inyección de agua, que es una técnica sumamente avanzada pero que nunca llegó a Costa Rica y que se decía tenía una gran cantidad de ventajas, pero ni siquiera eso supera la cirugía hecha en extremo cuidadosa. Y eso es algo que nos preguntaban qué técnica utilizábamos, pero cuando estoy hablando de la técnica, tengo que hablar de los detalles que acabo de mencionar. Esa es la técnica del cirujano, no el aparato, porque el aparato no determina el resultado. De hecho, incluso hay aparatos que pueden ser más peligrosos. Ustedes lo han visto en las últimas semanas y en el último año y medio. Hemos sabido en las noticias acá en el país de resultados desastrosos utilizando equipos láser que queman los tejidos y que si se usan en forma probablemente excesiva podrían llevar a quemaduras serias o severas en gran cantidad de pacientes y que incluso como alguna persona que ustedes seguramente siguieron en las noticias, pues estuvo en una condición sumamente crítica al borde de la muerte. Bien, entonces, el asunto es la técnica. ¿Y cuál es la técnica? Pues la técnica tiene que ser cuidadosa. Nos preguntaban que cuál equipo usábamos y que cuál equipo es mejor. Vamos a ver, yo digamos que me gusta mucho el café, sé que muchas de las personas que están viéndonos les gusta el café, y entonces vamos a hablar de qué será mejor. ¿Será mejor el café que se hace en una máquina para hacer expreso? ¿Será mejor el café que se hace en una prensa francesa? ¿El café que se hace en un percolador? ¿El café que se hace en una cafetera italiana? ¿O el café que chorreamos? En realidad no depende del aparato, depende del café que utilicemos, de la calidad del café. Depende que el café se consiga, por ejemplo, si alguien es sumamente apasionado con el café, pues probablemente lo cultiva, probablemente lo seca y le da el tueste correcto, probablemente él mismo se encarga de molerlo y lo pone para pasar el agua en cualquiera de estos equipos
Y obviamente si buscamos un café de óptima calidad y le ponemos toda esta pasión, por ejemplo, para moler el café en el grado perfecto de acuerdo al equipo que vayamos a utilizar para sacar finalmente el producto, el resultado será probablemente el mismo y será excepcional con cualquiera de estos. Pero si creemos que es nada más el aparato y todo lo demás lo pasamos por alto, vamos a tener un café en realidad mediocre. De modo que eso es lo mismo que ocurre con la lipoescultura. Bien, vamos a hablar de los riesgos de la cirugía. ¿Cuáles son los riesgos? Nos preguntaban hace unos días que cuál era el mayor peligro para el paciente. Bueno, el mayor peligro para un paciente siempre será el cirujano, es decir, la persona que va a hacer la cirugía. Si la cirugía es hecha por una persona que no tiene los conocimientos, que no tiene el entrenamiento, que no tiene el respeto y se atreve a hacer cosas para las cuales no tiene el conocimiento ni el entrenamiento, probablemente vamos a estar en peligro. Igualmente, si nos ponemos en manos de personas que hacen ofertas, que dan precios rarísimos, que donde nos dicen que nos van a incluir todo, que nos van a incluir la faja, los exámenes, que nos van a incluir, y por un precio módico, nos van a incluir todo esto, pero además nos van a incluir la cremación y el lote en jardines de alguna cosa, pues debemos tener mucho cuidado, porque esos todo incluidos pueden ser pero muy peligrosos en cirugía plástica. Es más importante el fundamento, es más importante que la consulta donde vayamos sea una consulta seria, que nos dediquen tiempo, que se vea lógico, que no parezca mágico, porque los cirujanos plásticos no hacemos magia, hacemos un trabajo, pero entre más dedicado sea ese trabajo, entre más cuidadoso, sin duda el resultado siempre será mejor. Y de manera que eso es algo que ustedes podrán ver en los resultados. Nos preguntaban que si tenemos fotografías para mostrar. Tenemos muchas fotografías para mostrar, las tenemos en la página web, las tenemos en videos en YouTube, y esta mañana anunciamos en nuestro live del día de hoy y acompañamos con una fotografía de una paciente nuestra. Eso es un caso nuestro de hace ya algunos años. Esta paciente generosamente nos quiso regalar esta fotografía para que la compartiéramos, de modo que son resultados nuestros donde ustedes pueden ver la calidad del resultado. También nos preguntaban si la lipoescultura, digamos, normal o tradicional podría permitir resultados como los de la lipoláser, para hacer marcación abdominal, para hacer las microcinturas y las nalgas de corazón y todo esto que se anuncia por allí. En realidad no depende del aparato, no depende de que sea lipoláser, no. Para hacer esas cosas, para hacer una microcintura, una marcación abdominal, lo que tiene que hacer el cirujano es hacer un paso excesivo, un paso abusivo de la cánula. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, vamos a generar cosas que no se van a ver normales. Y tenemos que entender una cosa. Muchas veces en la publicidad usted ve personas que en realidad tienen 10, 12, 15 años de hacer ejercicio, que se cuidan en extremo con la dieta, que tienen porcentajes de grasa increíblemente bajos, y esas fotografías las usan para anunciar procedimientos de lipoescultura cuando en realidad no son pacientes que hayan tenido una lipoescultura, o si la tuvieron, fue una lipoescultura mínima para manejar depósitos en áreas muy pequeñitas. Pero si en una persona con un índice de masa corporal, digamos, relativamente elevado, una persona en sobrepeso, vamos a tratar de hacer marcación abdominal, es decir, que vamos a tratar de jugar gato en el abdomen, vamos a trazar unas rayas en sentido vertical en ciertas áreas y luego vamos a trazar otras horizontales, vamos a deformar al paciente. Entendamos una cosa, no hay atajos si lo que queremos es tener un cuerpo marcado. Si queremos tener un cuerpo marcado, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que tener una comida total y completamente sana, tenemos que quitar un montón de cosas, tenemos que hacer mucho ejercicio aeróbico y también tenemos que hacer ejercicio, bien sea con pesas, con resistencia, calistenia, etcétera, para tener algo que se pueda marcar a través de esos tejidos muy adelgazados con muy poca grasa encima. Pero ninguna cirugía va a reemplazar el resultado del trabajo duro. Ahora, ese trabajo duro en muchas ocasiones, porque tenemos muchas pacientes nuestras que se dedican
a mejorar su cuerpo. Entonces muchas veces estas pacientes llegan con un cuerpo que ya está muy trabajado, pero donde estas personas tienen un poquito de grasa en algunas zonas y ayudamos un poco, pero en realidad el esfuerzo lo han hecho estas personas durante mucho tiempo para conseguir ese tipo de resultados que van a ser muy normales. Y lo que queremos es justamente en todos los casos de liposcultura sacar la grasa de manera muy pareja, que es justamente lo que uno hace cuando uno hace ejercicio cardiovascular, cuando uno hace cardio en forma intensa, en forma prolongada, durante un tiempo sostenido durante meses y meses, quizás años, y entonces empiezas a quemar grasa en tu cuerpo y además con ese ejercicio y con una alimentación específica empiezas a generar un déficit calórico intencional día a día. Y eso es lo que te lleva a marcar el abdomen. Pero si pretendemos hacer gato en el abdomen, como les mencioné hace un momento, y rayarlo de cierta forma, lo único que vamos a generar es deformidad. Y ustedes saben que la cirugía estética causa deformidad, porque las celebridades nos lo han enseñado por décadas. Por décadas hemos visto celebridades deformadas por la cirugía plástica en todas partes del mundo. De modo que lo mejor es hacer simplemente una extracción de grasa hasta donde la cánula dice ya no podemos sacar más grasa porque ya no está saliendo grasa, y que en el momento donde uno empieza a ver que lo que estamos sacando empieza a salir un poco más manchado con sangre, entonces en ese momento debemos parar el procedimiento y seguramente ese paciente posteriormente le será muchísimo más fácil con ejercicio poder marcar su cuerpo. Y eso nos lleva a otra pregunta que nos hacían antes de dar comienzo al live. Nos preguntaban si el paciente en obesidad es un buen paciente para la liposcultura. No lo es. El paciente en obesidad es un paciente que va a perder con una liposcultura quizás 2,5, quizás 3 kilos, cuando en realidad ese paciente necesitaba perder probablemente 20, 25, 30 kilos. Entonces esta persona va a seguir siendo obesa y probablemente esta cirugía lo que va a hacer es darle un empujón, pero un empujón hacia abajo, para que caiga en caída libre, cuando él esperaba un empujón que le diera los ánimos para seguir adelante. Entonces se puede hacer liposcultura en estos pacientes, pero cuando ya están llegando a un índice de masa corporal normal, cerca de 25 de índice de masa corporal, cuando estamos por 26, 27, donde todavía estamos en sobrepeso, donde todavía tenemos algunas áreas, en ese momento es que es bueno hacer una liposcultura. Claro, si tenemos el ánimo para seguir llegando y ya llegar a quizás un índice de masa corporal de 24, 23, 22, pues todavía mejor, porque eso permite tonificar la piel, y al tonificar la piel el resultado de una liposcultura va a ser muchísimo mejor. Y eso nos lleva a hablar de las indicaciones y las contraindicaciones de una liposcultura. Una liposcultura estará indicada en aquellos pacientes que tienen una piel con un tono apropiado o una flacidez leve y quizás el límite, en algunos casos, una flacidez moderada. Pero cualquier cosa que vaya de moderado a severo o más allá no debería ser sujeto a una liposcultura, debería realizarse una abdominoplastía o hacer ejercicio por tiempo prolongado, por años, hacer una adecuada alimentación, y sin duda eso tarde o temprano llevará a que esa piel se tonifique. Otra contraindicación para hacer liposcultura es el paciente o la paciente que tiene gran cantidad de estrías en su abdomen. Si tenemos una que otra perdida, no hay problema, se puede hacer liposcultura y eso lo hacemos en algunos de nuestros pacientes. Pero si tenemos una cantidad ya más intensa, moderada o muy marcada de estrías, esos pacientes deben hacerse una abdominoplastía. No deben hacerse liposcultura porque en esa piel que ya tiene fibras elásticas rotas, esa piel no se va a contraer, ni porque usen láser, ni láser, ni ninguna cosa que queme los tejidos por debajo la va a contraer, por más de que las quemaduras contraen los tejidos. Por más de que sea eso, vamos a generar un resultado que se va a ver totalmente arrugado, deformado, etc. Entonces no debería usarse la liposcultura en esos casos. Deberíamos esperar y hacer una abdominoplastía, y una abdominoplastía, luego lo hablaremos en una edición posterior, pero una abdominoplastía exige, si queremos los mejores resultados, una abdominoplastía exige un índice de masa corporal menor o igual a 25, es decir, que tenemos que estar en peso normal. No es una buena idea hacer abdominoplastías en sobrepeso y mucho menos en obesidad. Bien, y nos preguntaban también, completando esto,
con respecto a las indicaciones y a las contraindicaciones. Entonces, la flacidez muscular. A veces el problema no es solamente de flacidez de la piel, a veces la persona tiene un abdomen salido, un abdomen globoso, pero la piel está bien, sin embargo el músculo está muy flojo. Ese abdomen globoso seguirá estando globoso, seguirá estando salido después de una lipoescultura. Entonces eso requiere o que el paciente tonifique ese músculo, lo cual requerirá ejercicios abdominales por tiempo prolongado y con intensidad para luego hacer una lipoescultura, o saber que lo tendrá que hacer después de la cirugía, pero muchas veces esos pacientes que no lo hicieron antes de la cirugía no lo van a hacer después de la cirugía. Entonces puede ser que el paciente no consiga los resultados que él esperaba. Y eso nos recuerda otra pregunta que nos hacían. Nos decían que cómo hacer para tener los resultados esperados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a una consulta, y la consulta tiene que ser seria. Esa consulta tiene que decirnos realmente si de acuerdo con lo que vemos, con lo que el cirujano ve allí, que el cirujano nos diga si la expectativa, o sea, si lo que uno tiene ante los ojos de uno puede en realidad ser tratado con una lipoescultura. Pero muchas veces vemos pacientes con flacidez, con estrías, con flacidez muscular, que dicen: yo no quiero una abdominoplastía, yo quiero una liposucción o una lipoescultura, que es lo mismo. Entonces, esos pacientes, sin duda, si no quieren hacer el tratamiento que es debido, no van a quedar contentos. Es igual que si, por ejemplo, no sé, un paciente es hipertenso, va donde el médico internista y el médico internista le manda un tratamiento para la hipertensión y él dice: no, yo no quiero eso, yo quiero un tratamiento para el azúcar. Y pues evidentemente va a tener problemas, porque el tratamiento que recibirá será en absoluto útil para la condición médica que el paciente tenía. De modo que pasa exactamente igual, y si desobedecemos la indicación médica vamos a tener problemas. El problema es cuando el médico que nos atiende nos dice que sí a todo, o nos dice, está como pendiente de darnos gusto en todo lo que queremos escuchar. Entonces ahí vamos a tener problemas. Y la otra cosa, por supuesto, si la única motivación que tenemos es la parte económica y buscamos un médico que nos dé un precio más barato, nos dé una oferta, también tenemos alto riesgo de tener un resultado inapropiado que nunca nos va a satisfacer. Y cuidado, porque como lo mencioné hace un momento, vemos con alguna frecuencia o con mucha frecuencia celebridades, y no estoy hablando de celebridades locales, estoy hablando de celebridades a nivel global, que se hacen cirugías estéticas y que quedan terribles. Y creo que la mayoría de las veces nosotros lo hemos dicho todos, ustedes y yo, vemos a alguna persona muy famosa que se hizo una cirugía estética y uno dice: pero ¿cómo se fue a hacer eso? Mejor se hubiera quedado como estaba, tan bonita que era, tan guapo que era este señor, y cómo fue a hacer semejante cosa. Pero nunca más volveremos a ver que esa persona se volvió a ver bien parecida, se volvió a ver bonita. Eso mismo pasa en las personas que no somos celebridades. Si hacemos una cirugía estética, el resultado será para siempre, será irreversible, será irreparable cuando no es apropiado. Y entonces eso nos lleva a otra pregunta que nos hacían. Nos decían si los resultados, si en la zona donde sacamos grasa, la grasa se puede volver a acumular. Sí se puede volver a acumular, pero se acumulará en una forma, digamos, con la forma que le fue dejado el cuerpo después de la cirugía. Y si la cirugía en esa zona quedó con un contorno regular, uniforme, pues la persona podría tener grasa de nuevo en esa zona, pero será parejito. Si la zona quedó irregular, el resultado, cuando la persona engorde, será una vez más irregular y se notará más. De modo que eso es usualmente irreparable, irreversible, de modo que no debemos tomarnos la cirugía estética ni la lipoescultura como que fuera algo para jugar con esto, para tener resultados que si no nos queda bien después nos la arreglamos. No, estas cirugías solamente permiten una sola vez para que queden bien. Ahora, si el paciente se hace la lipoescultura y después aumenta de peso, va a perder una buena parte del resultado, y usualmente las lipoesculturas de segunda, de tercera vez no van a servir para nada más que para perder dinero, de modo que usualmente estos pacientes deberán hacer lo que deben hacer: ejercicio y una alimentación sana, y con total seguridad que van a poder mejorar y volver a lo que obtuvieron después de la primera cirugía. Y eso nos lleva a también recomendar que aquella paciente que se haga una lipoescultura previa a un embarazo debe tener cuidado de que en ese embarazo aumente lo que el ginecólogo por décadas le ha dicho a las mujeres: 9 a 11 kilos,
durante todo ese embarazo, es decir, 1 kilo y un poquitito más por mes durante ese embarazo. Eso llevará a que cuando la paciente salga del embarazo, más o menos al mes, está en el mismo peso que la paciente tenía antes de empezar el embarazo, y eso hará que si tuvo la lipoescultura previa al embarazo, meses o años antes del embarazo, esa paciente sale con una condición estética similar a la que tenía antes del embarazo. De modo que eso es importantísimo. Yo sé que en la publicidad, en los medios de comunicación, muchas veces se anuncia que la lipoescultura, como que las células de grasa que se sacan en una zona nunca más volverán a crecer. Y esto tiene fundamento en un detalle. En la década de los 90, un cirujano plástico que, digamos que era es una vaca sagrada todavía está ejerciendo, cuyo hermano también se dedicaba a hacer lipoescultura, y que era un dermatólogo y que hace algunos años fue presidente de la Sociedad Americana de Cirugía Estética. Ese cirujano pues dijo, en un destello de conocimiento increíble en la década de los 90, que las únicas células que no se multiplicaban en las personas adultas eran los adipocitos, desconociendo las neuronas por un lado y afirmando algo de los adipocitos, lo cual no es cierto. Entonces eso llevó a que la gente creyera que se podía hacer lipoescultura, que después podían comer lo que fuera y nunca más iban a engordar, incluso que íbamos a hacer un cambio genético. ¿Por qué? Porque si la persona se le hubiera hecho lipoescultura en la cintura, entonces la persona tal vez nunca más iba a engordar en la cintura, y seguramente la grasa que iba a acumular cuando empezara a engordar iba a acumularse en las caderas. O sea que esa persona que tal vez nunca tuvo cintura, ahora tenía cintura y después empezaba a crecer en las caderas. Eso es un error total. Esa persona, si tiene tendencia a acumular grasa en la cintura, la seguirá acumulando en la cintura. Si tiene tendencia a acumular en las caderas, la seguirá acumulando en la cadera. De modo que no vamos a hacer un cambio genético con una lipoescultura. Así que eso es un concepto totalmente equivocado. La lipoescultura solamente, el resultado de la lipoescultura tenemos que cuidarlo después de la cirugía por años, por décadas, si queremos mantener ese resultado tal como nos quedó, porque las lipoesculturas de segunda y tercera vez, como lo mencioné hace un rato, no sirven para nada más que para generar irregularidades y para botar dinero. Bien, vamos a también hablar de los riesgos de esta cirugía. ¿Cuáles son los riesgos de esta cirugía? Decíamos que el principal riesgo tenía que ver con el cirujano, la persona que nos va a operar. Si es una persona que no tiene el entrenamiento apropiado, vamos a estar en grave peligro. Pero, ¿cuáles son los riesgos más comunes de esta cirugía? Bueno, en mis pacientes el riesgo que yo usualmente describo como probable son las irregularidades. Las irregularidades son zonas ligeramente levantadas, ligeramente hundidas, pero tan solo ligeramente levantadas, hundidas, porque les mencionaba la forma en que hago la cirugía. Me tomo mucho tiempo en hacer la cirugía, utilizando instrumentos muy delgados, y eso nos permite tener un resultado muy uniforme, muy parejo. Claro, con la paciente acostada, que es como la estamos operando, con la paciente con anestésico dentro de la zona, cuando la paciente está acostada, recordemos, no hay panza, no hay gorditos, incluso no hay celulitis. Entonces es una posición en la cual nos está engañando la posición en que estamos operando a la paciente. Por eso la cirugía tiene que ser hecha en extremo cuidadosa, porque es una posición engañosa. Y entonces, si la hacemos en forma descuidada, como típicamente ustedes ven en los videos en diferentes partes, evidentemente eso llevará a resultados desastrosos. O si lo que nos están diciendo es que nos van a hacer una cintura que quizás nunca ninguna persona, ninguno de nuestros antepasados tuvo, microcinturas, mini cinturas y cosas rarísimas, pues vamos a tener cuerpos tremendamente deformados, y eso nunca se va a ver bien, se va a ver raro. Tal vez nunca nos enteremos, pero probablemente seremos víctimas de los comentarios de mucha gente y seremos el hazmerreír de mucha gente. Entonces tengamos cuidado con eso, no pidamos cosas raras, porque podríamos ser, digamos, los cirujanos plásticos no fuimos llamados a cambiar la naturaleza, a hacer nuevas creaciones, sino mejorar las cosas que haya que mejorar. Bien, entonces, en mis pacientes, más o menos en el 1% de los casos, puedo ver irregularidades leves. Y esos pacientes podría ser que me dijeran, doctor, es que me noto una zona un poquito levantada en un lado más que en el otro. Y ellas me dicen, se miran hacia abajo y me dicen, déjeme ver, yo creo que es este lado. Es algo mínimo que solamente la paciente ve y nadie más ve. Entonces, en ese momento yo digo, vale la pena demorarse 5 y 6 veces más, porque son irregularidades que son factibles de ocurrir, pero que son leves.
La literatura en cirugía plástica, sin embargo, habla de un 20% de irregularidades. Eso significa que una paciente de cada 5 tendrá irregularidades serias. Entonces yo digo, bueno, yo me demoro 4 o 5 veces más, pero reduzco el principal riesgo, de acuerdo con la literatura, 20 veces. Vale la pena. Entonces, ese cuidado hay que tenerlo con cada paciente. El segundo riesgo, las asimetrías, las diferencias entre un lado y otro. Nuestro cuerpo es asimétrico, tenemos órganos a un lado que no están en el otro. El corazón a la izquierda, el hígado a la derecha, el vaso a la izquierda, 3 lóbulos pulmonares en el lado derecho, 2 lóbulos pulmonares en el lado izquierdo, el páncreas al lado izquierdo, los riñones incluso hay uno un poco más arriba que el otro. Somos totalmente asimétricos por razones espectaculares que Dios sabe. Entonces, no podemos pedir simetría ni antes ni después. Y el esqueleto está cubriendo y protegiendo esas estructuras. Entonces, somos asimétricos. De modo que esas asimetrías las vamos a seguir teniendo después de la cirugía, pero en una versión más delgada. Tercero, infección. Cualquier cirugía puede tener una infección porque no fuimos hechos para que nos corten, mucho menos para que nos corten sin razón y nos operen de cosas que nadie está enfermo. Entonces podemos introducir bacterias, aunque hayamos hecho una perfecta antisepsia de la zona, podemos llevar bacterias a zonas de nuestro cuerpo que no fueron hechas para protegernos igual de bien que la piel. La piel tiene unas uniones intercelulares increíblemente cercanas la una de la otra que son casi impermeables, pero los tejidos que están más para adentro no tienen ese tipo de unión y eso facilita la entrada de bacterias que, por supuesto, pueden llevar a una infección. Sin embargo, debo decirles que hemos tenido un caso de infección en liposcultura en 20 años, de modo que el riesgo es bastante por debajo del 1%, pero sí puede ocurrir, claro que sí. Y luego la cosa se empieza a poner emocionante porque lo siguiente son las perforaciones de órganos. Podemos perforar cualquier cosa con esa aguja que ustedes ven en esos videos y moviéndola hacia adelante y hacia atrás en forma frenética. Claro, y usualmente agujas de este largo, 26 centímetros. Bueno, yo uso agujas de 26, claro, a veces tengo unas cuantas, pero tengo también de 10, tengo de 15, que son las que uso con más frecuencia. Entre más corto es el instrumento, menos peligroso es, porque la punta del instrumento, que es lo que hace el trabajo, pero lo que es peligroso y lo que puede perforar está más cerca de la mano del cirujano. Pero además no usamos esa violencia, no usamos esa fuerza, porque recordemos la palabra, lipoescultura. Yo no puedo imaginar un escultor haciendo esto. No puedo imaginarlo a ciegas mirando para otro lado y haciendo esto. No lo puedo imaginar. Yo imagino que el escultor golpea muy suavemente, despacio, porque él sabe que si golpea mal rompe la piedra y tiene que comprar otra nueva. Entonces yo no puedo, además yo no tengo la posibilidad de cambiar al paciente por otro en ese momento. De modo que tengo que hacerlo con extremo cuidado, despacio. Claro, me toma un montón de tiempo eso durante la cirugía. Y eso pues obviamente lleva a buenos resultados y nos lleva a alejarnos del peligro de perforarle algo al paciente. Y gracias a Dios nunca hemos tenido ese tipo de accidentes, hemos sabido de esas cosas que han pasado en otros lugares, nosotros nunca lo hemos tenido, gracias a Dios, pero tenemos que hacer las cosas con cuidado. Aun cuando uno maneja despacio puede tener accidentes, entonces hay que tener cuidado con estas cirugías y por eso no es bueno tampoco ir a lugares donde nos dicen que hacen 4, 5, 6 y 7 cirugías al día, porque sabemos que es un frenesí, allí van a estar, que apúrese, que ya llegó la siguiente paciente, que vea que la tercera está molestando muchísimo, que viera que es señora más maleducada, lo que está diciendo allá. Entonces van a estar en un corre-corre y eso nos va a poner en peligro. Además puede ser que alguien olvide y nos pongan el medicamento, el único medicamento al que éramos alérgicos y nos lo pusieron, o puede ser que nos pongan algo que no debían ponernos, o que se les olvide poner algo que debían poner en nuestro caso. Entonces, entre más especiales seamos para ese cirujano, si el cirujano nos dice, vea, usted es la única persona que voy a ver el día de su cirugía, vamos a estar todos los que estamos en este lugar dedicados a usted, la posibilidad de accidentes es mucho menor. Y obviamente eso exige que la agenda del cirujano sea programada debidamente. Entonces ese cirujano sabe que va a demorar 4, 5, 6 horas, pues sabrá que no va a poner cirugía, no va a poner consultas tampoco en ese tiempo, sino que las va a distanciar bastante para poder hacer su trabajo con toda la comodidad del caso. Bien,
Trombosis venosa profunda, formación de coágulos en las venas de las piernas. En esencia, esto es importante porque es la causa más común de problemas serios después de cualquier cirugía, después de cirugías con anestesia local o con anestesia general, pero es por estar quietos, porque no fuimos hechos para estar quietos durante mucho tiempo. Entonces, eso debe ser manejado, ¿cómo? Evitando pacientes de alto riesgo, evitando pacientes que fuman, evitando pacientes en obesidad, evitando pacientes mayores de 60 años, evitando pacientes con enfermedades sistémicas o enfermedades sistémicas serias, por ejemplo, las enfermedades del colágeno vascular, como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, el escleroderma y muchas otras enfermedades. Algunas otras enfermedades hematológicas que tienen mayor tendencia a generar coagulación. Por supuesto, si a alguien se le ocurriera hacer, por ejemplo, una liposcultura durante el embarazo, por supuesto que podría tener muchos problemas porque el embarazo genera una condición de hipercoagulabilidad. Entonces, todo este tipo de cosas deben ser evitadas antes de la cirugía. Esos pacientes deben ser rechazados y adicionalmente, pues debemos hacer toda una serie de exámenes antes de la cirugía para prepararnos debidamente para esa cirugía. Exámenes de sangre, hemograma, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, pruebas de coagulación, proteínas en sangre, un examen general de orina, un electrocardiograma, una radiografía del tórax, una gran cantidad de exámenes para saber que estamos en condición apropiada y que no nos van a poner en peligro con la cirugía. Y esa es la principal preparación. Adicionalmente, vamos a decirle al paciente que empiece a usar días antes de su cirugía un jabón antiséptico para que tengamos menos riesgo de infección, un enjuague bucal, una proteína, un ungüento para aplicar en la nariz, y con todo esto vamos a preparar a nuestro paciente para que tenga una cirugía cómoda y apropiada. Si adicionalmente el cirujano nos brindó 2 o 3 consultas antes de la cirugía, vamos a estar tranquilos porque sabemos con quién nos vamos a operar y eso da mucha tranquilidad el día de la cirugía. No vamos a ir con una persona que la vimos 5 minutos y la siguiente vez que lo vemos nos va a operar. Entonces eso nos da tranquilidad y sin duda todo eso influye en los resultados. Bien, entonces básicamente eso con respecto a lo que son los riesgos principales, y la otra parte es el embolismo graso. Cuando se transfiere grasa a los glúteos de diferentes partes del cuerpo hacia los glúteos, si el cirujano metiera la aguja muy profundo dentro del músculo, podría generar un embolismo de grasa. Pero si pone la grasa donde Dios la puso, que es inmediatamente abajo de la piel, pues seguramente que va a estar lejos de generar un embolismo graso. Y eso nos lleva a algo muy importante. Nos preguntaban también que cuál era el índice de masa corporal apropiado para poder tener grasa suficiente para transferirla a los glúteos. En realidad no es eso. Muchas veces a los pacientes se les dice, vea, va a tener que engordar para que tengamos de dónde sacarle grasa. Eso es equivocado porque hay zonas del cuerpo que no son buenas para la liposcultura. Son zonas donde si hacemos liposcultura vamos a generar irregularidades. Por ejemplo, brazos, parte interna de los muslos, son zonas que van a tener mucha posibilidad de irregularidades y puede ser que sean las únicas zonas en donde se nos empieza a acumular grasa si nos ponemos a tratar de engordar, o tal vez nos salgan unos grandes cachetes o una gran papada, o se nos aumenta el tamaño del busto, pero no hicimos grasa en las zonas donde debíamos hacerla para tener grasa, para donarla para los glúteos, como podría ser la cadera, como podría ser la parte inferior del abdomen. Entonces, si no acumulamos grasa en esa zona, perdimos el tiempo y nos engordamos innecesariamente, de modo que no es una buena política. Simplemente es bueno que el cirujano nos diga, vea, si se puede, no se puede, tu caso tiene alguna posibilidad, porque a veces hay casos donde uno dice, vea, en realidad su caso no es un buen caso para transferencia de grasa, y el asunto no es tanto la grasa que podamos transferir. Voy a enseñarles algo que les traía por acá, no sé si ven por aquí esta imagen. Imaginémonos que tenemos acá una gran caja de helado y esa caja de helado es una caja de helado grande. Hay un supermercado de venta al por mayor de cosas aquí en la ciudad donde venden unas cajas de helado grandísimas y es helado, y uno lo destapa y dice, pero no se ve tan bonito porque es plano el helado. Entonces, aunque es helado, no causa esa emoción que genera usualmente el helado. Pero si ese helado le quitamos un poco por acá y por acá con una gran cucharota, imagínense que nos conseguimos una cucharada gigantesca y sacamos de esa caja de helado una sola bola de helado y se ve redondito, entonces ya nos empieza a agradar más. Las formas redondeadas son más agradables al ojo humano.
Los fotógrafos que estén viéndonos lo saben, porque cuando uno está componiendo una foto, uno busca ciertas curvaturas en el paisaje o en lo que está fotografiando para darle interés a la foto. Entonces, esas formas redondeadas, vamos a obtenerlas ¿cómo? Vamos a sacar grasa en la cadera, por ejemplo, en la parte arriba de los glúteos, en el medio, en la parte inferior de los glúteos, y eso nos permitirá redondear la zona. Claro, alguien dice, pero no, ¿sabe qué? A mí me deja la caja completa de lado porque significa, claro, hay más helado. Pero se ve más bonito cuando se ve redondito, es decir, cuando hay menos helado, se ve más bonito. Pero sacamos esa grasa y la purificamos mediante centrifugación, y luego esa grasa que viene ya totalmente sin sangre, sin suero fisiológico, sin anestésico, la ponemos en la zona indicada, en la zona central del glúteo, y entonces ponemos esa grasita acá. Se ve más bonito, claro, pero ¿cuánto contribuyó? Muy poquito. Lo que contribuyó más fue la grasa que sacamos alrededor. Ese 85% del resultado fue por lo que sacamos alrededor, y tan solo un 10 a 15% lo contribuye la cerecita o la fresa que ponemos en el medio. Entonces, ese es el asunto con la lipotransferencia. Es más el efecto de reducir las zonas vecinas y hacer que la zona de los glúteos se vea más que la transferencia misma de grasa a cierta zona. Porque los glúteos no son más hermosos porque sean más grandes, sino porque tienen mejor forma. Entonces, ese es el detalle aquí. Bien, entonces espero que les haya quedado claro esa parte en cuanto a la lipotransferencia. Y las otras cosas, los otros riesgos, quemaduras, claro, pero si usamos equipos láser, equipos de ultrasonido, liposucción ultrasónica, cosas que calientan los tejidos, eso puede llevar a quemaduras, y ahí estamos en otra arena totalmente diferente. Por esa razón no empleo equipos láser, equipos que generen calor en los tejidos, porque eso no genera, y eso científicamente está demostrado, no genera mejores resultados, no hace la recuperación más rápida, no hace que haya menos dolor, no hace que haya menos sangrado, y no hace mejores resultados. Los mejores resultados solamente se obtienen con hacer las cosas con cuidado, tomándose el tiempo y haciendo las cosas con pasión. Si no, no hay buenos resultados, y no importa que usemos, digamos, la técnica tradicional. De modo que eso es importante. Otro peligro, el mayor peligro, por supuesto, decíamos, para todas estas cosas, por supuesto, muerte del paciente. Cuando estamos más en posibilidad, cuando el cirujano quizás no es el cirujano adecuado, cuando nos dicen que nos van a hacer combos, que nos van a poner implantes, nos van a hacer la nariz, nos van a sacar grasa, nos van a hacer abdominoplastía, nos van a poner grasa en los glúteos, vamos a estar en grave peligro en ese momento. No hagamos eso, para que no estemos en las noticias y seamos el objeto de la noticia, y que nuestros familiares pues tengan que estar dolidos con esa situación. No nos pongamos en peligro. La cirugía estética es cirugía seria, debe ser realizada por gente seria, por gente que se haya tomado el tiempo para especializarse. Eso significa ser médico general, haber hecho una especialización en cirugía general o adicionalmente en cirugía plástica, lo cual significa entre 5 y 9 años más de especialización después de terminar de estudiar medicina. No 1 o 2 días en un curso en Colombia o en México o en algún otro lado, en un resort, donde quizás los niveles de alcohol incluso sean más altos que cualquier otra cosa, que el nivel de conocimiento. Entonces, eso es importante. Bien, vamos a dar tiempo a las preguntas que nos hicieron, porque, como les decía, hay una gran cantidad de preguntas increíbles. Traté de responder la mayor parte durante este live, pero quiero ver si hay algunas preguntas que se me hayan quedado por allí para responderlas. ¿Quiénes no son candidatos para lipoescultura? Pacientes con enfermedades sistémicas no son candidatos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes con enfermedades digamos del colágeno vascular, escleroderma, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, pacientes con trastornos hematológicos de diferente índole, pacientes con púrpuras trombocitopénicas trombótica, pacientes VIH positivos. Probablemente no son pacientes que hemos hecho cirugía en pacientes de VIH,
alguna vez, pero no es un paciente adecuado porque evidentemente lo vamos a poner en riesgo de infección más que a otros pacientes. Básicamente esos serían los pacientes en que no debemos hacer liposcultura, además de las contraindicaciones que mencioné anteriormente, pacientes con flacidez, con estrías, flacidez del abdomen, bien sea de piel o bien sea muscular, que son candidatos a una abdominoplastía. Para las personas delgadas, ¿se recomienda hacer la liposcultura? Sí, es el tipo de paciente ideal para una liposcultura, el paciente que tiene un tono apropiado en su músculo, en sus músculos, que tiene un tono apropiado en su piel y que además tiene depósitos localizados de grasa que muchas veces son resistentes al ejercicio y a la dieta. Entonces, ese es el paciente ideal para una liposcultura. Hay una paciente que pregunta por tratamientos como la liposcultura, pero que no sea quirúrgico. ¿Qué opciones le puede dar? Mira, hay un montón de cosas que pueden dar resultados quizás temporales, en realidad no creo mucho en esos, hay diferentes, o hay tratamientos para personas sumamente delgadas, donde el riesgo de la cirugía supera el beneficio, personas que uno dice, pues en realidad sí tienes algo de grasa, pero no vale la pena tanto, entonces en esos pacientes se pueden poner algunos tipos de equipos de estética que calientan los tejidos un poco nada más, que generan ciertas corrientes. Hay uno que se llama el Bodyter, por ejemplo, ese se puede utilizar, y hay otros parecidos con otros nombres que sin duda van a funcionar muy bien para depósitos muy pequeños y localizados en diferentes áreas. Si el depósito empieza a ser más grande, probablemente estará indicada la lipoescultura. Y pues aparte de esto, cualquier otra cosa en realidad creo que podría ser un engaño, de modo que en esos otros casos lo que se requiere es ejercicio en forma intensa, prolongada por décadas y buena alimentación, y eso sin duda lleva a los mejores resultados que ustedes puedan tener. Ningún cirujano plástico podrá tener, aunque sea buenísimo, aunque sea súper dedicado, un resultado tan espectacular como el que pueda combinar el ejercicio y la buena alimentación. Claro, a veces esas personas también necesitan un poquito de ayudita con la lipoescultura, pero esos cuerpos son cuerpos trabajados por mucho tiempo y es la única manera de conseguir ese tipo de figura. ¿Qué contraindicaciones puede tener un paciente que fuma? El paciente que fuma es un paciente que tiene más riesgo de formación de coágulos en las venas de las piernas, de complicaciones de tipo pulmonar, es un paciente que tiene una mayor tendencia a metabolizar rápidamente medicamentos porque tiene tóxicos en su cuerpo y su hígado se está continuamente estimulando a tener que eliminarlos, de modo que los medicamentos, usualmente en ese paciente habrá que ponerle más medicamentos, eso lo expone a más toxicidad. Entonces tiene más riesgo desde el punto de vista anestésico, tiene más riesgo de infección porque muchas veces las defensas de esos pacientes están alteradas, las defensas dentro de las vías respiratorias de esos pacientes también están más alteradas, de modo que eso lleva a más posibilidades de complicaciones pulmonares, etc. ¿Las realiza con local y total o total? ¿Y cuántos días de descanso? Mira, hacemos esta cirugía con ambos tipos de anestesia, el 99% lo hago con anestesia local y sedación, pero como mencionaba, esto requiere un proceso de que estamos haciendo desde la misma consulta inicial, estamos analizando si el paciente es candidato a una o a la otra, y básicamente vamos a decirle, usted puede hacerlo de esta forma, usted debe hacerlo de esta forma, porque no se trata de hacer todos los pacientes con anestesia local. Si no todos los pacientes los hace con anestesia local, va a tener pacientes que van a tener una experiencia inolvidable, no es apropiado. De modo que habrá casos donde tenemos que hacerlo con anestesia general y el procedimiento es igual de seguro como cualquiera de estas cosas, porque en realidad el asunto no es la anestesia, sino es en manos de quién estamos y que el procedimiento se haga en forma cuidadosa. ¿Cómo diferenciar entre flacidez y grasa acumulada? Y básicamente, cuando tenemos grasa acumulada, tocamos y sentimos algo muy grueso bajo la piel. Cuando tenemos flacidez, simplemente la podemos mover, o muchas veces simplemente estamos desnudos y no se ve ningún gordito por ningún lado, pero nos ponemos ropa y salen gorditos abajo, arriba o abajo de la parte que estamos apretando. Eso es típicamente lo que digamos, la manera como ustedes podrían identificar si la zona está flácida. Una persona con una lipo anterior que no quedó adecuada, ¿puede hacerse otra lipo para mejorar la apariencia? Es muy complicado, muy difícil, porque esa piel ya tiene una cicatriz bajo la piel que hace que esos tejidos sean muchísimo más duros y es más difícil tratar de sacarle grasa. Incluso hay zonas donde vamos a sacar grasa, zonas donde no vamos a poder sacar grasa por la cicatriz, y eso podría llevar a más irregularidad o a generar irregularidades que no hay. Incluso podríamos llevar a daño vascular.
daño vascular, que puede ser muy serio, puede causar manchas en la piel, pero si insistimos en tratar de sacar grasa en forma inclemente, fuerte, podemos terminar con daños en la piel. Y ustedes conocen un caso muy sonado hace como 1 año y medio de una persona de los medios de comunicación aquí en Costa Rica que pasó una experiencia bastante dura con esto y que gracias a Dios ya está sana. Y bueno, y lamentamos mucho lo que le pasó a ella, pero la queremos muchísimo, pero le pasó por hacer varias liposculturas y pues obviamente tratando de sacar lo que no había. ¿La abdominoplastía se la puede hacer alguien con problemas de cicatrices? Bueno, hay que valorar muy bien si en realidad, porque a veces veo pacientes que simplemente creen que cuando uno se hace un corte no va a quedar ninguna seña, ninguna marca en la piel. Entonces, si el paciente tiene eso, el paciente se puede hacer una liposcultura. Pero si el paciente claramente es un paciente con tendencia a cicatrización queloide, pero queloide de verdad, donde el paciente se hace un cortecito diminuto y termina con una cicatriz de este grosor, tan levantada por fuera de la piel como mi dedo, tan dura como mi dedo por fuera de la piel, eso es un queloide y esos pacientes probablemente no deberían hacerse liposcultura porque van a terminar cicatrizados por todas partes. Don Franco le da las gracias porque su novia se operó con usted y que todo está súper bien. Muchas gracias, don Franco, por la confianza. Y bueno, entonces nos informan que ya hemos dado respuesta a las preguntas que nos habían mandado en forma general con toda la exposición que hicimos y con las preguntas que hicimos al puro final, de modo que no nos queda más que me dicen que hay una pregunta más. ¿Por qué una persona con Sjögren no puede ser operada? Ok, el paciente con síndrome de Sjögren o cualquiera de las enfermedades de colágeno vascular son pacientes que tienen unas condiciones de autoinmunidad y esas condiciones de autoinmunidad tienden a generar más formación de coágulos en las venas de las piernas dentro de las muchas cosas que pueden suceder en estos pacientes. Y esos coágulos en las venas de las piernas que pueden suceder tanto por la respuesta inflamatoria que generamos cuando hacemos la cirugía. Y recordemos un detalle, es interesante, el COVID nos ha ayudado a explicar cosas. Con el COVID la gente nos pregunta a veces, ¿pero qué es lo que mata al paciente de COVID? Y entonces es simplemente una respuesta inflamatoria exagerada. Estos pacientes, los pacientes con síndrome de Sjögren y todo ese tipo de enfermedades, artritis reumatoide y algunas otras condiciones, tienen una respuesta inflamatoria excesiva debido a una respuesta de anticuerpos que su cuerpo genera a cosas de ellos mismos. Entonces tienen una respuesta inflamatoria excesiva y si nosotros venimos y les generamos más respuesta inflamatoria con el maltrato quirúrgico que causamos, recuerden que en los pacientes de COVID la gente dice, pero es que dicen que no, lo que los mata no es el COVID, que lo que los mata es un montón de coágulos que hacen por todo lado. Bueno, justamente es una respuesta inflamatoria excesiva que lleva a que se activen cascadas de la coagulación en la sangre y eso hace que se hagan grandes coágulos, especialmente en las piernas. Esos coágulos se desprenden de las piernas, entonces se formaron en las venas, se acercan al corazón, las venas que se van acercando al corazón son cada vez más grandes, de modo que tienen menos y menos posibilidad de trancar un coágulo, llega al corazón, el corazón bombea esa sangre hacia las arterias pulmonares, las arterias pulmonares llevan sangre no oxigenada hacia los pulmones para oxigenarse, pero para oxigenarse cada vez tienen que ser más pequeñas y ramificarse, y en ese momento ese coágulo se tranca allí, genera un taco que impedirá que la sangre pueda pasar hacia los pulmones, la sangre no se oxigenará, el paciente hace un embolismo pulmonar y podría pasar una condición sumamente seria que en algunos casos es mortal y que en todos los casos llevará a una discapacidad respiratoria seria. De modo que no es una buena idea operar pacientes con este tipo de enfermedades en cirugía estética, no solamente para la liposcultura, para toda cirugía estética no es bueno hacer esto porque estamos comprando unos tiquetes para tener un fallecimiento o una visita a cuidados intensivos con nuestro paciente. Esos pacientes es mejor disuadirlos de hacer cirugía estética porque son cirugías con las cuales no nos vamos a curar de nada. Entonces, esos pacientes debemos rechazarlos antes de irlos a poner en peligro. Bueno, queremos darles las gracias una vez más por todas las preguntas que nos mandaron, fueron increíbles, muchas gracias.
Vamos a esperar que nos envíen más preguntas para los próximos lives que vamos a hacer. Vamos a seguir con esta variedad temática que hemos estado haciendo ya por 2 semanas. Vamos a seguramente en las semanas próximas enfocarnos en abdominoplastía, en reducción y levantamiento de senos, en rinoplastía y en las cirugías que ustedes quieran que les expongamos. De modo que los invitamos, los instamos a que nos sigan enviando preguntas y con muchísimo gusto daremos respuesta a esas preguntas en intervenciones futuras. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones para todos y que Dios los cuide en esta semana que comienza. Bendiciones para todos y feliz noche.